que fuera cansado y tan inteligente en cada nación, pues Dios no podrá considerar nuestra cerca como lo está haciendo los pueblos siempre legados, y cuál las naciones tienen los mandados de Dios tan justos como la ley que nos perdonó para Dios. Señor, ¿quién puede vivir en tu morada? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones reales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. La actitud del cristiano que escucha la palabra de Dios debe ser llevada a la práctica. Las buenas obras y las pecadas. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos míos, todo bien que recibimos, todo don perfecto viene de arriba, del Padre que creó los astros, en quien no hay alteración ni sombra de vida a cambio alguno. Él nos engendró por propia iniciativa, con la verdad del Evangelio, para que fuéramos como las primicias entre sus criaturas. Recibid pues con docilidad la semilla del Evangelio, que es capaz de salvaros, pero llevarlo a la práctica. Y no seáis meros oyentes, que se engañan a sí mismos. Religión pura e irreprochable, delante de Dios Padre es esta: socorrer a los huérfanos y a las viudas cuando estén necesitados, y conservarse limpios de la impureza del mundo. Palabra de Dios. Este pueblo me honra con
Es lo que procede de su interior lo que hace pura honra, porque dentro, en su propio corazón, concibe él el propósito de hacer cosas malas, como inmoralidad sexual, robo, asesinato, adulterio, ambición, maldades, engaño, desenfreno, envidia, difamación, orgullo e insensatez. Todas estas cosas malas proceden del interior del hombre y lo hacen impuro. Palabra del Señor. Vivimos un jubileo convocado por el Papa Juan Pablo II y se generaron varios jubileos en la ciudad de Roma. Yo tuve la oportunidad de ir al jubileo de los jóvenes. Asistieron alrededor de 2 millones de jóvenes a Roma, de todos los 5 continentes. Y a mí me llamaba la atención ver que hacía tanto joven convocado por un Papa ya anciano, ya enfermo, pero sin embargo estaban ahí presentes. Y me acuerdo que en la calle me encontré con la delegación de Argentina. Yo le pregunté a algunos jóvenes de Argentina: oye, ¿ustedes por qué están aquí? ¿Por qué han venido a ver al Papa? Y me dicen ellos, me dice uno de ellos: lo que pasa es que el Papa nos dice lo que los jóvenes necesitamos escuchar, no lo que queremos oír. Y esa frase me quedó sonando. Los jóvenes, el Papa nos dice lo que los jóvenes necesitamos saber, no lo que queremos oír. Y es que el mundo de hoy parece hacer lo contrario. El mundo de hoy le dice a los jóvenes lo que ellos quieren oír, no lo que realmente necesitan saber para poder crecer en gracia de Dios. Y eso lo digo porque uno mira la realidad hoy y se da cuenta que muchos jóvenes se están perdiendo, muchos jóvenes se están moviendo en una realidad contraria a querer de Dios, muchos jóvenes están dejando sus vidas en la juventud, en medio de lo que dice el Señor aquí hoy, de la inmoralidad sexual, en medio de la vida fácil a través del robo, de la delincuencia, del asesinato, de la drogadicción. O sea, es el mundo que le estamos dando a los jóvenes. Y el mundo está entonces diciéndole lo que ellos quieren oír y no lo que necesitan saber. Y la palabra de Dios hoy nos coloca de cara a una realidad que es necesario anunciar y saber. Y es la realidad de la moral de fe, de la moral cristiana. Si nosotros vemos, toda la palabra está transversalmente iluminada por esta realidad. La lectura, la presentación de los mandamientos de Dios a través de Moisés al pueblo de Israel, a las puertas de la tierra prometida: grabarás mis mandamientos en tus preceptos, en tu corazón, y serás una nación sabia, santa, bendecida. Es decir, el motivo de la bendición para el pueblo de Israel es el guardar los preceptos y mandamientos del Señor. Luego, en el Salmo respondía con una pregunta: Señor, ¿quién puede entrar en el santuario? Recordemos que el santuario quedaba en el templo de Jerusalén y era el lugar más alto de Israel. A ese lugar no podía entrar nadie. Solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año, porque ahí habitaba Dios, ahí estaba Dios. O sea que la pregunta es: Señor, ¿quién puede entrar en tu presencia? Y lo dice claramente el salmista, ¿no? Nos dice el salmista: puede entrar el hombre de manos inocentes y puro corazón, aquel que precisamente practica la justicia, que tiene la bondad en su corazón. Entra el que lleva una vida moral acorde al querer de Dios. Y luego vemos el texto del Evangelio donde Jesús, frente a una práctica cultural exterior, propone una realidad nueva, y es la realidad del corazón.
del corazón de los que brota toda la maldad del hombre. Por lo tanto, Jesús propone no hacer algo externo, sino fundamentalmente transformar el corazón. Por eso, hoy la palabra de Dios nos confronta con esa realidad de la moral a la luz de la fe. La moral no es mala. Son ellos que nos han hecho creer que la vida moral no es de moda, que la moral es algo trasnochado, retrógrado. Entonces, la activamos, la vida moral. La vida moral está fundamentada en dos elementos esenciales. Primero, los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Me acuerdo que uno desde pequeñito, así como el pueblo de Israel, cada israelita uno se aprendía los mandamientos. Y uno meditaba y hacía pensar de conciencia la vida de los mandamientos. Hoy tristemente los mandamientos poco a poco no lo grabamos en el corazón. Y segundo, sobre las virtudes. Las virtudes. Hoy enseñamos muchos valores, pero pocas virtudes. Pocas virtudes. Entonces la virtud ha pasado a ser algo innecesario en la vida de la persona. ¿Se acuerdan que no existían virtudes como la pureza? A las mujeres desde pequeñas existían en la pureza del corazón, en la pureza del alma, que se traducía en una pureza física, claro. Hoy eso ha quedado en un segundo plano. Hoy a qué niña la prepara para ser virtuosa, a qué niña le propone una vida llena de virtud como algo para agradar a Dios. No, eso está pasado de moda. Antes, un regalo muy lindo era que la mujer llegara a ver que era matrimonio. Eso está pasado de moda. ¿Eso qué se va a hacer? Eso no. No, eso entre más kilometraje tenga mejor. Entre más margen mejor. No, yo creo que es importante que se vuelva a la virtud. Y la virtud se cultiva desde la familia, desde la casa, desde muy pequeño. La virtud, la honestidad, es una virtud cristiana. Y uno tiene que educarlo para eso. Así es la educación de la fe. Pero como eso ya no se hace en la casa. Porque los papás hoy delegan todo el proceso de aprendizaje a la escuela. Y la escuela en Colombia quedó manejada. Porque le vaciamos la educación religiosa. Se la quitamos, la educación religiosa, como obligatoria. Entonces, estamos en fundamentos. ¿Dónde aprende hoy un niño, un joven, a tener temor de Dios? ¿Dónde aprende hoy un niño, un joven, virtudes? Que ya nadie habla de eso. Por eso comenzaba por esa palabra de aquel joven argentino. Es que el Papa nos dice lo que necesitamos saber y no lo que queremos oír. Y hoy en Colombia nosotros decimos a las nuevas generaciones lo que quieren oír, pero no lo que necesitan saber. Y por eso vemos esta descomposición, donde los grandes perdedores son los mismos jóvenes que se pierden en un mundo complicado. En un mundo complicado. Y ustedes, queridos jóvenes que están aquí, saben muy bien de lo que yo estoy hablando. Porque ustedes en el día a día tienen que tomar decisiones muy sabias. Y yo les digo y le doy gracias a Dios porque muchos de ustedes están aquí, pero la gran mayoría de los jóvenes no hacen esa opción en su vida. No la han hecho porque no se les ha enseñado. Y tienen miedo de tener. Y a través de los medios de comunicación social también se refuerza este comportamiento que va en contra de una moral. A mí me sorprende muchísimo, y se lo digo, me sorprende muchísimo cómo los medios de comunicación no manejan una comunicación hipócrita, porque dicen defender los valores, pero en realidad nos están presentando los modelos que no son los más adecuados. A mí me sorprendió mucho ver cómo un reality como protagonista de nuestra serie se ha puesto a que la gente se pobre con Oscar. ¿Quién es Oscar? ¿Qué representa Oscar? ¿Qué valor positivo tiene Oscar para nosotros? ¿Qué valor positivo tiene para nosotros como protagonista de nuestra serie? Yo decía, si realmente quisiera hacer una serie o un reality, hombre, tantos actores buenos que se están preparando,
Tanta gente que ha estudiado teatro, pero no tiene oportunidad. Tanta gente que realmente tiene posibilidades, si quieren hacer algo. O programas, nosotros he contado 5 o 6 programas en los últimos años que giran en torno a la idea del narcotraficante. Un psicólogo de comunicación decía, y los estudios de la policía son así también, que desde que empezaron las emisiones de estos programas, desafortunadamente ha aumentado el índice de jóvenes que cada vez se meten más al mundo del narcotráfico. Algo tiene que decirnos eso. Algo tiene que decirnos, queridos oyentes de esta familia. Algo tiene que decirnos. Y cada vez se dan cuenta que estos programas se emiten más temprano. ¿Dónde quedó la censura? ¿Dónde quedó? Y estos programas tienen acceso a niños, jóvenes. Nos recreamos en el morbo, nos recreamos en el morbo. Nos alegramos, mira, se agarramos por los pelos, en la pelea, en el drama, en el enfrentamiento, no nos alegramos por otras cosas. Hay un primer elemento que yo creo que hay que pensarlo muy bien. Hay que recuperar el camino de la moral, de la vertiente que guía nuestra vida. Hay que hacerlo así. Y porque creo que es necesario, creo que es importante, creo que hay que hacer ese ejercicio. No podemos volver no podemos seguir en un camino que no lleva sino a una encrucijada. Y le digo, me duele la política que se está perdiendo. Me duele el joven que cree en el cuento de la vida fácil, del dinero fácil, que se mete a narcotraficante, que se mete a pletero, que se mete a asesino, a sicario. Me duele. O que cree que en el mundo de la droga va a encontrar la solución a sus problemas. Me duele profundamente el que la mujer no se valora a sí misma, el que crea que su cuerpo es algo que se puede transaccionar. No se pueden hacer transacciones. O sea, hay que volver al labor, a la virtud. Me duele el hecho de que para nosotros la verdad no significa nada. Nuestra vida se vuelve un mundo de mentiras, de encrucijada. Y qué decir de la fidelidad, a veces yo la menciono, la fidelidad en la pareja. Eso no significa nada hoy. Aquí se promete en el matrimonio, sí, prometo amar, respetar, y a la vuelta de un tiempo no se respeta la promesa hecha ante Dios. Yo creo que el Señor nos coloca de cara a una realidad importante. Una realidad que vale la pena pensar. Con el respeto que se merece aquí, me disculpa, pero es que aquí ya no puede hablar de nada, porque entonces vienen los problemas, vienen las dificultades. Pero yo creo que es maravilloso cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia es señalada, y se nos olvida que tenemos que rescatar la vida moral como algo fundamental. Yo no estoy diciendo que nos vayamos a los moralismos escrupulosos, no puede ser eso, tampoco el camino, pero tampoco el libertinaje absoluto y total, en términos de moralidad. No hay límites, haga y deshaga, no puede ser por ahí. La fórmula no puede ser ensayo error, no puede ser ensayo error, ensayemos a ver si esto funciona o no, creo que hay que ser muy claro en serio. Entonces, hay un elemento básico que yo les quiero dejar entonces en ese punto de reflexión. Y si conseguimos el cambio del corazón, pues ya agradaremos al Señor con nuestro culto. Es que el Señor no quita el culto externo, lo que está enriqueciendo por el corazón. Ese es el elemento esencial. A veces pensamos que a Dios le agrada que vengamos a misa y ya. No, a Dios le agrada que nuestro corazón esté en misa, que nuestro corazón se presente como la principal ofrenda agradable a Él. ¿Ves? Creo que les debo esa reflexión. Y recuerdo que la ley de Dios está por encima de la ley humana. Eso es claro, lo dice el Señor, ¿no? El culto que le dan el vacío
Las leyes que enseñan son dimensiones humanas. Ustedes van a repetir lo que Dios ha mandado por aferrarse a una tradición y pecado. La ley humana nunca estará por encima de la ley de Dios. Nunca. Es la ley de Dios la que está por encima de la ley humana. Así creamos lo contrario. Porque en un país como el nuestro, a cada rato, nuestros legisladores, con todo el respeto que se merece, saben que México hay una ley contraria a la ley de Dios. Contraria a la ley de Dios. Entonces, uno tiene que ser claro que en la conciencia iluminada, la ley de Dios prima. Sacaron una ley a favor del aborto. Se hizo una ley en Colombia ya a favor de familias disfuncionales, porque ya no puede ser nada de nada sobre esa realidad, porque es demandado, es cuestionado. Entonces, y no podemos presentar los modelos familiares porque, hombre, qué pena, se lo resienten los demás, pero no pueden demandar, ¿no? Yo creo que la familia claramente establecida por el deber de Dios, la ley de Dios es papá, mamá, no más. Ahí no hay vuelta de hoja, y eso no es negociable. Digan lo que digan, con todo el respeto que se merece. Y en este país se nos olvidó que los derechos constitucionales son para todos, no para los cuantos. Y es que los constitucionales se nos han metido en la cabeza, pero muchas veces a los jueces también, que los derechos constitucionales son solamente para las minorías, como se llama así. No, los derechos constitucionales son para todos los colombianos. Y cualquiera puede vivir el derecho de nombre. Yo tengo el derecho desde mi fe a una formación moral adecuada para mis hijos. Y a mí me parece ese Y eso no es, como se pretende disfrazar, homofobia. Homofobia es otra cosa, completamente distinta. ¿No? Con todo el respeto que se merece. Pero yo creo que hay cosas que no pueden ser negociables. En el querer de Dios. Porque la ley de Dios está por encima de la ley humana. Cuando la ley humana es contra la ley de Dios, por eso la misma Constitución tiene algo que se llama objeción de conciencia. Los mismos legisladores saben, en el fondo, que en la conciencia hay decisiones claras y precisas. Y por lo tanto, un médico no lo puede obligar a hacer un aborto cuando esté contemplado en la ley humana, en la legislación humana. No puede decir, no haga eso porque mi ley que va a contrariar eso. Ahí. Aún en las mismas filas de la policía del ejército y de las fuerzas militares, puede haber lo que se debe respetar la objeción de conciencia. Si un soldado quiere matar a otro, no puede, yo quiero punto, mi conciencia, mi formación moral no me lo impide. Ahora, lo que es cuando la conciencia no tiene ninguna luz, es sí ya otra cosa. Ahí sí no podemos hacer nada. Y el problema es que todas estas generaciones no están recibiendo alimento para su conciencia, luz, aceite para su conciencia. Entonces, nos toca. Por eso, recuerden, jóvenes, recuerden, sociedad, tenemos que decir a nuestros jóvenes lo que necesitan oír, no lo que ellos quieren oír. Yo no le pregunto al joven qué quiere. Si el papá le pregunta al joven, a ver, llegaba la fiesta, a ver, mi hijo, ¿a qué hora quiere regresar? El joven le dice, papi, yo regreso a las 3 o 4 de la mañana. Y hasta las 6 para no venir a otro porque es peligroso. Sí, ya. Pero el papá no le hace esa pregunta. El papá le dice, no es papá, no sé, no es papá le dice, mira, hasta las 12 de la noche viene. Después de 12 ya tú sabes. Ya tú sabes. Entonces, yo creo que hay cosas que se tienen que ya tú sabes orientar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos regala en sintonía de esta realidad y vamos a renovar nuestra fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Crees en Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador? Sí. ¿Crees en Jesucristo Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna? Sí. Esta es nuestra fe. De la fe de la Iglesia, que nos podríamos confesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a dirigir nuestras súplicas, queridos hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre, hoy que nos llama con su palabra a tener un corazón puro.
para hacer su voluntad. Señor, escúchanos y danos tu paz. Señor, escúchanos y danos tu paz. Que la Iglesia Universal, sus ministros ordenados, los religiosos y los fieles laicos sean los primeros que llevar a la práctica el Evangelio, que en definitiva es Cristo Jesús. Que los gobernantes del mundo, y especialmente los de nuestra nación, no desfallezcan en la misión diaria de ser constructores de paz por los caminos de la justicia y la reconciliación. Que los padres de familia, los docentes, los jóvenes y los niños construyan siempre a ser artífices de paz con su diálogo contigo y sinceridad en las relaciones mutuas. Que nosotros, partícipes de este evangelio sagrado, viviendo en respeto con la amistad, seamos también portadores sinceros de reconciliación, paz y amor eterno. Presentemos nuestras intenciones personales. Acoge, Padre, esta súplica que te dirigimos por la mediación de Cristo, nuestro